Buenas tardes, bienvenidos a C Jurídico. El día de hoy hablaremos de los sujetos y derechos emergentes. Dicha ponencia estará dirigida por el Dr. Wilmer Yesid Leguizamón, abogado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente investigador y docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. De igual forma lo acompaña la doctora Natalia Elisa Ramírez Hernández, abogada de nuestra Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina y quien desempeña actualmente como investigador. Espero el tema sea del agrado de todos ustedes. Hola a todos. Los cambios socioculturales interpelan y exigen que el derecho sea dinámico y se adecue a las nuevas necesidades sociales y culturales. Es por esa razón que necesitamos hablar permanentemente de la emergencia de nuevos derechos, es decir, derechos que no necesariamente están reconocidos en nuestros cánones constitucionales o derechos que fueron simplemente reinterpretados y adecuados a las nuevas sociedades o a las sociedades contemporáneas. En ese sentido, la Constitución del 91 precisamente permite que a través de su artículo 94 se incluyan nuevos derechos que no necesariamente estaban allí reconocidos y por eso pues trae su cláusula abierta para reconocer ese tipo de derechos humanos emergentes. Veamos algunos ejemplos de en qué consisten y cuáles son esos derechos emergentes. Un ejemplo sencillo de la dinámica de los derechos emergentes es el derecho a la movilidad, que no es otra cosa que la reinterpretación de la libertad de locomoción. Entonces veamos cómo es la dinámica. La libertad de locomoción fue concebida como una libertad negativa, es decir, consistía en una obligación de no hacer del Estado, en este caso de no interferir o de no limitar o de no cercenar la libre movilidad o el libre movimiento o la libre locomoción de sus ciudadanos. Pero con el derecho a la movilidad, esa obligación negativa cambió para el Estado y ahora no solamente tiene una obligación negativa, sino también tiene una obligación positiva o prestacional, en el sentido de desarrollar políticas públicas y grandes inversiones para garantizar la movilidad de todos sus ciudadanos, no solamente en contextos territoriales, sino también en contextos urbanos, de tal suerte que todos los ciudadanos tengan diferentes alternativas de movilización dentro de sus necesidades y de acuerdo también a sus medios de comunicación, de suerte que no se puede privilegiar, por ejemplo, una sola forma de movilidad como el transporte individual, sino que también hay que motivar otro tipo de medios de movilidad alternativos como la bicicleta, el transporte colectivo de pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos cómo un cambio social generó una reinterpretación de una libertad que inicialmente era negativa. Otro ejemplo es el derecho a la ciudad. La gran mayoría de la población del mundo vive en asentamientos urbanos y eso hace necesario reconocer ciertos derechos para esos habitantes urbanos, como el derecho a acceso a servicios públicos en condiciones de equidad con ciertos mínimos vitales, el derecho a tener equipamientos urbanos equivalentes en todo el territorio y que no solamente se distribuyan de acuerdo a los niveles socioeconómicos, el derecho a tener acceso a medios de transporte de diferente tipo y de diferente modo y de esa manera asegurar el derecho a la movilidad que acabamos de mencionar y en generar todos los derechos que involucran el acceso a los bienes y servicios públicos que ofrece una ciudad. Los derechos de los campesinos son otro ejemplo de derechos emergentes y dentro de este contexto podemos hablar de la soberanía alimentaria, de un salario mínimo o un mínimo de subsistencia para la comunidad campesina. Podemos hablar también del derecho a intercambiar semillas nativas y el derecho a proteger este tipo de semillas nativas.
Entonces estos son algunos de los ejemplos que dan cuenta de la multiplicidad y la amplitud de los derechos emergentes. En el contexto de pandemia ya se está hablando de la renta básica universal como un derecho emergente fundamental precisamente para asegurar la existencia de las personas en este contexto, especialmente las personas más vulnerables. Pero también encontramos que la emergencia de los derechos se debe a un proceso democrático de debate, de reconocimiento y reivindicación de derechos de comunidades usualmente excluidas, y por eso metemos en ese grupo la reinterpretación del derecho a la igualdad en diferentes escenarios. Entonces podemos hablar de nuevas paternidades, podemos hablar de los derechos de igualdad y equidad de género, podemos hablar de los derechos asociados a las comunidades LGTBI, podemos hablar del derecho a intentar, y en ese contexto son muchos los ejemplos de los derechos emergentes, y pues eso es básicamente su concepción fundamental. El derecho se transforma como viene transformándose en la sociedad, es decir, el derecho es una consecuencia de los cambios sociales. Dentro de esos cambios sociales, como las culturas han cambiado su concepción de la vida y su concepción hacia otros seres, también el derecho ha venido reconociendo nuevos sujetos de derechos, es decir, nuevas entidades vivientes que no necesariamente son el ser humano. La filosofía ha entendido siempre que el hombre es el centro de consideración moral, es decir, que todo gira en torno al hombre, ¿sí? Es como una fuerza en la cual el hombre está en el centro y puede tomar o ser el dominador despótico de todos los seres que la rodean. A partir del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la sentencia muy famosa del río Atrato, entendemos, o más bien la Corte acoge una consideración en la cual el hombre hace parte de un todo, hace parte de la naturaleza. Y si bien puede servirse de ella, no tiene derecho a explotarla, no tiene derecho a eliminarla y a respetar sus ciclos vitales. Cuando se habla de derechos de la naturaleza, a veces es difícil entender cuáles son, pero los más importantes son el derecho a existir y el derecho a que se le respeten sus ciclos vitales. ¿Por qué? Porque si la naturaleza no es respetada, entonces los seres humanos estamos destinados a la extinción. Los animales han sido compañeros del hombre por tiempos inmemoriales, pero también han sido víctimas de los abusos del hombre hacia ellos. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, el toreo, el maltrato animal, el bestialismo, por ejemplo, y otras conductas que afortunadamente han sido reinterpretadas por unos conglomerados humanos, los movimientos animalistas, gracias a los cuales se han reconocido muchos derechos a los animales. En Colombia, la reglamentación respecto a los animales comenzó con la Ley 84 del 89. Sin embargo, tenemos que entender que los animales en nuestro Código Civil fueron considerados moralmente como cosas u objetos de los cuales el hombre podía disponer libremente. Esto cambió con la Ley 1774 del 2016, la cual consideró o elevó a rango de seres sintientes a los animales. Esta ley tuvo unas consecuencias muy importantes en relación con los seres sintientes, porque, por ejemplo, prohíbe que se le prive del alimento y el agua a los animales, que se les maltrate por mero placer. Hay algunas conductas que aún tenemos, algunos rezagos culturales que aún se respetan, por ejemplo, el toreo. Sigue siendo protegido constitucionalmente porque es un derecho cultural de unas comunidades que practican las corridas de toros, pero también hay importantes avances, por ejemplo lo que pasó en el Consejo de Bogotá, donde se prohíbe el uso de elementos cortopunzantes que le causen dolor al animal, es decir, se puede realizar la corrida pero sin maltratar al toro de una forma muy grave, porque aún así pues hay maltrato en cuanto el animal se estresa, en cuanto el animal pues no está en su ámbito y es de alguna manera vulnerado en sus derechos, pero se limitó a que no se le puede producir un dolor físico muy grave. También hay otro tipo de sentencias que han protegido, o más bien logros legislativos que han logrado proteger a los animales. Por ejemplo, hace poco se aprobó un proyecto de ley en el cual se prohíbe el testeo animal. El testeo en animales de productos cosméticos. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que entender que los animales son nuestros compañeros, compartimos el mismo hábitat y tenemos que respetarlos. Si no empezamos a respetar a los más débiles, mucho menos lo vamos a hacer con los otros y jamás vamos a vivir en paz. Muchas gracias.
Para más contenido, espera nuestro programa Sé Jurídico todos los viernes a partir de las 3 de la tarde en nuestro canal de YouTube Santo Totunja. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser parte del cambio. Y recuerda, sé jurídico.